Para mí este día es un día de júbilo, como ustedes pueden imaginarse. Puedo decir con satisfacción que anoche enmendé mi ponencia para excluir la exigencia de la liberación del patriota Óscar López Rivera como parte de la definición de independencia que más adelante analizaré con ustedes. La liberación de Óscar constituye, además de un acto de justicia, una fuente de esperanza. Si hay unidad de propósito y persistencia, un pueblo lo puede lograr todo. Ya Vieques apuntó el camino y ahora la liberación de Óscar lo confirma. Por décadas y décadas, el objetivo estratégico del Partido Independentista Puertorriqueño para adelantar nuestro ideal, es decir, el advenimiento de la independencia, ha sido el de promover la suprema definición, anticipada ya desde los años 30 por don Pedro Albizu Campos. El colonialismo, aquí en Puerto Rico, ha prevalecido porque esa ha sido la voluntad hasta ahora de los Estados Unidos, al considerar inaceptable tanto la independencia como la estadidad. Es decir, el colonialismo ha prevalecido por diseño imperial. A su vez, el momento de la suprema definición llegará solo cuando Estados Unidos se vea forzado a enfrentar el problema del estatus de Puerto Rico. Contribuir a ese objetivo debe ser el norte del proyecto ante ustedes. Una nación tan heterogénea, tan compleja como Estados Unidos, enfrenta sus grandes problemas de política pública cuando estos hacen crisis. No los enfrenta a menos que tenga que hacerlo. En la medida en que Puerto Rico no es percibido como un problema crítico para Estados Unidos, triunfa el inmovilismo, es decir, el colonialismo. Hoy, con la colonia en bancarrota económica, política y social, repudiada por nuestro pueblo, impugnada internacionalmente, regentada por una junta de control fiscal y desahuciada por el propio gobierno de los Estados Unidos que le dio vida, la suprema definición está a nuestro alcance. En el contexto de la situación actual que padece nuestra patria, es más que evidente la relación entre el estatus de inferioridad política y su incapacidad para promover nuestro verdadero desarrollo. Por todas esas razones, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Para ello, de cara al plebiscito propuesto en este proyecto, es necesario un diálogo constructivo que posibilite la participación en el mismo de todos aquellos que aspiramos a la descolonización. Hoy me propongo presentar ante ustedes varias enmiendas dirigidas al proyecto del Senado 51, de forma tal que pueda ser aceptable para todos los que creemos en la descolonización. Reitero, que pueda ser aceptable para todos los que creemos en la descolonización. Pero antes de hacerlo, debo señalar que el proyecto tiene un gran mérito, que es el de establecer claramente que ninguna forma de coloniaje puede ser considerada como alternativa y además agrupa inicialmente a la independencia y la libre asociación como las dos modalidades de lo que con propiedad debería titularse en el proyecto soberanía propia o soberanía nacional puertorriqueña. Basta ya de ambivalencia. No existe un derecho natural a ser colonia, como parecen pretender algunos. Hay que definirse, este es el momento de definirse. Debo añadir además que constitucionalmente el Congreso de los Estados Unidos solo tiene a su disposición dos mecanismos, dos rutas
para superar la condición colonial de uno de sus territorios. O se integra como Estado o dispone del territorio. Esas son las dos rutas que tiene constitucionalmente el Congreso de los Estados Unidos. En este proyecto se le pide a nuestro pueblo que se exprese sobre esas dos rutas. El Congreso, a su vez, puede entonces disponer del territorio, si así lo desea el pueblo puertorriqueño, reconociendo la soberanía nacional de Puerto Rico, ya sea en la independencia o en la libre asociación. Por eso ambas deben estar agrupadas como fórmulas de soberanía nacional puertorriqueña frente a la alternativa de la integración como Estado. Ese es el camino a la suprema definición. Luego de señalar esto, que estimo el gran mérito del proyecto, vamos a analizar con ustedes las deficiencias, los problemas, las dificultades que contiene el proyecto y que deben ser corregidas. Me refiero en primera instancia a la forma limitante e insuficiente en que se define la independencia. La sección pertinente debe ser enmendada para suplir esa deficiencia. La enmienda que propongo, o que debe trabajarse, mejor dicho, debe enmarcarse en los siguientes parámetros. 1. El voto por la independencia constituye la demanda al gobierno federal para comenzar el proceso de descolonización con la transferencia de soberanía a Puerto Rico para que Puerto Rico pueda disfrutar de su independencia. 2. La independencia conlleva los derechos, deberes, poderes y prerrogativas de los países independientes y democráticos. 3. Significa además la independencia el apoyo a la ciudadanía puertorriqueña, aún para aquellos que decidan retener su ciudadanía americana, y a un proceso de transición desde la proclamación de la independencia a negociarse con el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo temas tales como los siguientes: comercio con Estados Unidos, derechos adquiridos, moneda, deuda pública, movimiento y tránsito de personas y desmilitarización, además de un tratado de amistad y cooperación con posterioridad al proceso de transición. Esos son los parámetros en que debe marcarse la definición de independencia. Estas consideraciones no son fruto de la improvisación ni nuevas. Los proyectos que desde el 1989 consideró el Congreso de los Estados Unidos para atender el asunto de la autodeterminación de Puerto Rico contemplan todos esos aspectos de la transición a la independencia que he mencionado en el día de hoy. Le correspondería, y quiero en esto ser bien claro, a los defensores de la libre asociación hacer los señalamientos que estimen pertinentes respecto a la definición de esa aspiración. Aprovecho para subrayar, no obstante, que respecto a la libre asociación se debe ser lo más flexible e inclusivo posible, de forma tal que los que la defienden estén debidamente representados en la papeleta. Esto es un asunto que me parece de primordial importancia. Hay varios asuntos adicionales a los que quiero referirme en el día de hoy. Reconociendo la importancia de encaminar este proceso cuanto antes, las fechas propuestas no deben servir de impedimento para alcanzar acuerdos consensuados y la debida participación. Respecto a las recaudaciones y gastos de campaña, es necesario garantizar acceso justo y equitativo para la difusión de las diversas alternativas. Para el logro de ese objetivo pueden establecerse diversos mecanismos, entre otros, límites muy estrictos a las recaudaciones y gastos de campaña y la disponibilidad de tiempo igual a los representantes de las diversas opciones en los medios de comunicación propiedad del Estado. De más está decirle a ustedes que en cuanto a buena parte del lenguaje en la exposición de motivos y en algunas partes
texto discrepamos radicalmente. En todo caso, se trata de declaraciones formuladas por la mayoría parlamentaria desde su perspectiva ideológica que no tienen consecuencia real jurídica alguna. Por último, en cuanto a la consulta al secretario de Justicia de los Estados Unidos sobre las definiciones de las diversas alternativas de estatus, varios señalamientos son de rigor. Para el Partido Independentista, la descolonización supone no una mera consulta jurídica al secretario de Estado de los Estados Unidos, sino una negociación política con el Congreso, como la contenida en nuestra propuesta de Asamblea de Estatus ya presentada ante esta legislatura. Estamos conscientes, sin embargo, de que el nuestro no es el mecanismo por el que ha optado la mayoría parlamentaria. Sin embargo, queremos dejar claramente sentado que para nosotros la independencia es un derecho inalienable y por lo tanto su definición no está sujeta a lo que pueda opinar el secretario de Justicia estadounidense. Además, en cuanto a la consulta al secretario de Justicia, quiero advertir sobre otro aspecto que estimo de gran importancia, de suprema importancia. No hay por qué suponer, y todos los que me están escuchando allá arriba hoy lo saben, que el secretario de Justicia está interesado o comprometido con la descolonización de Puerto Rico. No hay por qué suponer eso. Por el contrario, como ya he señalado al inicio de mis palabras, el colonialismo en Puerto Rico ha prevalecido hasta el presente porque esa ha sido la voluntad de los Estados Unidos. En 119 años, ni uno solo de los gobiernos de los Estados Unidos se ha apartado de la política pública de mantener un régimen colonial en Puerto Rico. Y huelga decir que continuar con la permanencia del territorio es conforme con la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Repito, huelga decir eso. Mantener el territorio es conforme con la cláusula territorial de los Estados Unidos. Existe, por lo tanto, la posibilidad de que al ser consultado sobre este plebiscito, el secretario de Justicia indique que debe incluirse la alternativa de relación territorial bajo cualquiera de sus múltiples nombres, bien sea ELA o ELA culminado o mejorado o cualquier otro nombre. Esa posible potencial opinión del secretario de Justicia, estimulada por supuesto, y ustedes lo saben, por los colonialistas locales, sería contraria totalmente a la letra y al espíritu de este proyecto. Pero no sería la primera vez que Estados Unidos actúa en contra de los intereses y la voluntad del pueblo de Puerto Rico. El mudo ya comenzó a hablar, pero no se puede descartar que empiece a decir disparate, si le conviene al mudo. ¿Cómo enfrentaría entonces el gobierno de Puerto Rico semejante atropello? Sería esa la prueba de fuego. Ante semejante potencial atropello, esta legislatura debe seguir adelante con el plebiscito excluyendo cualquier alternativa colonial. No se puede vender la dignidad y la voluntad descolonizadora de nuestro pueblo por el plato de lentejas de una exigua aportación monetaria federal para el plebiscito. A final de cuentas, señor presidente y señores legisladores, si no nos damos a respetar, nadie nos va a respetar. Hay que ponerse de pie para descolonizar nuestra patria. En síntesis, distinguidos legisladores, el PIB está en la mejor disposición de favorecer un proyecto que adelante nuestra descolonización y que nos dirija a la suprema definición. Pero para ello, el proyecto bajo consideración debe ser enmendado. Ustedes saben que yo he dedicado mi vida a la lucha por la descolonización e independencia de mi patria y aspiro a que podamos de una vez y por todas contribuir a resolver el angustioso problema del estatus. Pero el movimiento se demuestra andando. Para el PIB, como siempre, el criterio determinante será el adelanto de la independencia. Muchas gracias. Muchísimas